Un saludo para todos. Hoy vamos a hablar de las sociedades y su clasificación en Colombia. ¿Por qué es importante crear empresa en Colombia? Los colombianos se han caracterizado por ser emprendedores, por su capacidad en la ejecución de diferentes tareas con resultados óptimos independientemente del ambiente donde se desarrollen. En la actualidad, la situación económica de muchos sectores ha generado cambios en los modelos de contratación que no aseguran para las personas un futuro cierto. Y esto ha hecho que de alguna forma su pensamiento frente a la labor o desarrollo profesional lo realicen de manera independiente y algunos vayan mucho más allá y busquen la creación de una sociedad. Por ello es importante conocer la normatividad que la rige para evitar riesgos que generen detrimento patrimonial y asegurar una estabilidad económica para buscar un bienestar no solo individual, sino común. Se deben tener en cuenta varios aspectos relevantes debido a que cada tipo de sociedad tiene distinta normatividad a nivel interno. Todas estas reglas se pueden tener en cuenta dependiendo de las necesidades que surjan al momento de querer constituirla. Nace por ello el decreto 410 de 1971, por el cual se expide el Código de Comercio y en su artículo 98 nos menciona: por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. El artículo 633 del Código Civil nos menciona qué es una persona jurídica. Persona jurídica es un ente ficticio capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Aunado al anterior, es importante mencionar que en nuestra Constitución Política de 1991 se elevó como derecho fundamental la libre asociación, tal como lo menciona el artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. ¿Cómo se constituye una sociedad? Según el artículo 110 del Código de Comercio, la sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes, donde se indique el nombre de la persona natural, su nacionalidad y documentos de identificación legal, la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos societarios que regula este código. Es importante tomar la decisión del tipo de sociedad de acuerdo a lo que más se ajuste a su objeto social. El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales, si hubieren, que se establezcan en el mismo acto de constitución. El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. El capital social. Si trabajamos con sociedades por acciones, deberá expresarse el capital suscrito, el pagado y la clase y valor nominal de estas acciones representativas del capital, en la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas y el plazo que no podrá excederse de un año. La forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores y lo que se reserven para los asociados, las asambleas y las juntas de socios conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. La época y forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias como extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia. Las fechas en que deben hacerse los inventarios y balances, la duración de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma, la forma de hacer la liquidación,
el nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando con mucha importancia sus facultades y obligaciones. Y cuando esta función no corresponda por la ley o por el contrato a todos o algunos de los asociados. Las facultades del revisor fiscal. Y la finalidad de la sociedad es poner en marcha una actividad comercial cuyo objeto es generar utilidades y repartirlas entre los socios. Es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de sociedades. Una de las sociedades o las clasificaciones de las sociedades pueden ser sociedades de personas. ¿Qué quiere decir? Son estas sociedades donde lo más importante son las personas que las conforman, sus socios, y por lo general estas sociedades están conformadas por miembros de una familia o por amigos muy cercanos. La otra sociedad es la sociedad de capital. Se llaman sociedades de capital a aquellas sociedades en las que lo que importa son los aportes económicos, las acciones y no las personas. Para este tipo de sociedades no importa en manos de quiénes están sus acciones. La mayoría de socios no se conocen. Dentro de las sociedades de personas en Colombia encontramos sociedad colectiva, que en el Código de Comercio está en el artículo 294 al artículo 322. La sociedad limitada, que está en el artículo 353 al 371. Y la sociedad en comandita simple, que está en el artículo 323 al 342. Entre las sociedades en las que predomina el elemento de capital se tienen en cuenta la sociedad anónima, que está en el artículo 373 al 460, la sociedad en comandita por acciones, que está en el artículo 323 al 336 y 343 al 352, y la sociedad de economía mixta, que está del 461 al 468 del Código de Comercio. De todas maneras, es muy importante tener en cuenta que las sociedades se determinan también en razón de su capital social, es decir, si son por partes de interés, como se ven reflejadas en las sociedades colectivas, por cuotas, si son de la responsabilidad limitada y comandita simple o por acciones, y las anónimas y comandita por acciones o simplificada. Agradezco la atención prestada.